Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Isabel Delgado Lea, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde obtuvo el título de licenciada en Derecho en julio de 2018. En cuanto a su experiencia profesional, se ha desempeñado en la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y realizó algunas prácticas judiciales en el Tribunal Colegiado en materia del trabajo y administrativo del 14º Circuito. Ha tomado diversos cursos y diplomados, entre los que destacan el curso de especialización en técnicas de interpretación y motivación de las decisiones judiciales, edición 2021, impartido por la Universidad de Girona, España. Participa como abogada litigante en diversos procesos electorales desde 2021 en el estado de Campeche y actualmente en el estado de Yucatán. Ha tomado cursos de actualización en materia electoral impartidos por la Escuela Judicial Electoral del mismo Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es abogada asociada en la firma HW Abogados SCP, donde se desarrolla en temas de justicia constitucional, derecho administrativo, temas relacionados con la administración pública y la administración pública municipal, derecho electoral y asuntos legislativos. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Naticum. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, me da mucho gusto recibirte, Isabel. Quiero comentarte y quiero comentarle, por supuesto, a la audiencia, la abogada Isabel Delgado es una abogada que trabaja, como ya lo presenté al inicio de este episodio, es una abogada que tiene mucha experiencia ya, a pesar de que es joven, y que para nada está peleada, por supuesto, la experiencia con la juventud. Me siento no solamente orgulloso de ti, Isa, por todo lo que he visto en tu crecimiento desde que te conozco al día de hoy, y por esa razón es que para mí era muy importante que precisamente en este momento de procesos electorales, de campañas, y dada la experiencia que has desarrollado fundamentalmente en 3 procesos electorales, ¿no? Es correcto. Ya has podido participar en 3 procesos. Bueno, pues para mí era muy importante invitarte, recibirte aquí en Naticum, destacar mucho tu experiencia y que reitero, bueno, en ese sentido la he podido vivir muy de cerca y me siento muy orgulloso de esa parte, querida Isabel, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia política en contra de la mujer en razón de género. Es un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Es un tema que, como tú bien sabes, hay sanciones importantes, ¿no? Sobre todo para servidores públicos y candidatos o candidatas que incurren en estas figuras y que evidentemente traen consecuencias delicadas para cada uno de ellos, ¿no? Pero, ¿qué te parece si comenzamos por definir qué es la violencia política en contra de la mujer en razón de género? Claro. Bueno, de primero quiero agradecer el espacio, la oportunidad. Yo sé que hemos trabajado ya varios años, entonces es para mí un orgullo estar aquí también. Y claro, compartir con todos ustedes el tema de la violencia política en contra de la mujer en razón de género, dado que, como mencionas, es un tema muy importante y trascendental porque implica muchas consecuencias para los partidos políticos y también para los candidatos. Entonces, atendiendo un poquito a la definición, vamos a entender como violencia, este tipo de violencia como toda acción u omisión, porque muchas veces los candidatos o los partidos políticos piensan que únicamente es lo que hago, también la omisión de, incluso a los servidores públicos, ¿no? A los entes de gobierno. Pero bueno, es todo acto u omisión por la cual se ve delimitada, se ve topada todo el ejercicio de los políticos, de los derechos político-electorales de las mujeres. Y esto se usa o se hace para que éstas se encuentren como estancadas o delimitadas en su ejercicio. Puede ser para ejercer un cargo o bien ya ejerciendo un cargo. Y esta pues es perpetrada únicamente para las mujeres y es dirigida hacia las mujeres, ¿no? Entonces hay varios elementos que incluso la Suprema Corte ha delimitado, que los vamos a explicar, pero en general ese es el concepto de violencia política en contra de las mujeres. De la mujer. Entonces es toda acción u omisión que tenga como propósito
restringir, delimitar los derechos político-electorales de la mujer. Es muy común en las campañas que nosotros observemos pues afirmaciones un tanto subidas de tono probablemente, que nosotros escuchemos o veamos incluso memes, ¿no? Yo me acuerdo de algún candidato que tú asesoraste, que se le ocurrió subir un meme con una máscara para referirse a una candidata, por ejemplo. Es correcto. ¿No? Entonces, en ese sentido, Isabel, ¿qué nos ha dicho la sala superior? O antes de entrar al tema de la sala superior, ¿quiénes podrían ser sancionados? ¿Quiénes serían los sujetos que podrían ser objeto de una sanción? Bueno, en este caso pueden ser, delimitando y clasificando un poquito, pueden ser desde personas físicas hasta personas morales. Y también tenemos aquí a los partidos políticos, a los aspirantes, a las candidatas, a los candidatos, a las propias autoridades electorales, los OPLES, los organismos institucionales electorales, y también pueden ser las personas que ejercen en la función pública, desde un titular el titular presidente de la República hasta un presidente municipal, un regidor. Entonces, realmente ya el espectro de quiénes pueden ser agresores o quiénes pueden ser sancionados por cometer violencia política en razón de género ya es muy amplio, ¿no? Incluso hasta asociaciones religiosas, ministros de culto, todos ellos pueden ser sancionados. Digo, el espectro ya es muy amplio y precisamente todo esto se hace para proteger y ponderar el cuidado y que se respeten los derechos político-electorales. Porque, ¿qué sucedía hace 30 años? Digo, de 30 años a la fecha se han modificado mucho estas cosas, ¿no? En cuestión de que se han metido afirmaciones positivas, también se han modificado las cuotas de género, precisamente para darle este impulso a la mujer en participar en las contiendas electorales, porque incluso en 2018 muchas candidatas al final ya en el ejercicio del cargo pedían su renuncia. ¿Por qué? Porque las limitaban en el ejercicio, es decir, como regidoras o como síndicas, por ejemplo, les decían, pues es que no me pasan, no me circulan los proyectos, no me dan el uso de la voz en las sesiones de cabildo, mis prerrogativas tardan 3 meses y no me pagan. ¿Y qué era lo que hacían? Pues era, y precisamente lo hacían para eso, ¿no? Para coaccionar y decir, como eres de representación proporcional, es decir, no eres de la planilla, pues te voy a hacer la vida de cuadritos para que en un futuro tú renuncies. Y muchos lo lograban. Entonces, todo eso es lo que se ha ido cuidando y precisamente este cuidar es donde se ha ampliado todo el espectro de quienes pueden ser sancionados por violencia. Muy bien, pues es muy importante, Isa, esta parte de quiénes pueden ser sancionados entonces, ¿sí? Y en este punto, pues parece que hay pues distintos escenarios en donde podemos ubicar violencia política en razón de género en contra de la mujer, ¿no? Pero como te preguntaba hace un rato, pues puede suceder en un meme, puede suceder en una declaración, puede ser que lo cometa un empresario, puede ser que lo cometa un periodista, o puede ser que una empresa, una persona moral, como nos explicabas. Entonces, afortunadamente, para poder identificar todos estos escenarios, la Sala Superior ha definido algunos elementos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, la Sala Superior ha definido los elementos, como mencionas, a partir de 2018. Emitió una jurisprudencia en la que delimita que para que se actualice y sean sancionados los infractores, tienen que actualizarse los 5. Aquí es algo que quiero destacar porque los 5 elementos completos tienen que actualizarse. Si falta uno, no se declara fundada como tal la queja que se promueva, es decir, los 5 tienen que estar actualizados, ¿no? Y pues en ese sentido se ha hecho un amplio análisis de cada uno de ellos, ¿no? El primero que quiero destacar es que tal cual sea la delimitación del ejercicio de su derecho político electoral, ya sea para contender a un cargo o en el ejercicio propio del mismo, ¿no? Que el acto infractor, o sea, que la infracción
tenga ese objetivo. Es correcto. Es correcto. Y mucho se dio en los procesos en los que hemos participado, en los que he participado, en los que por el meme o porque es candidata, normalmente en campaña eso es lo que sucede. Cuando eres candidata, los candidatos obviamente buscan toda la maquinaria, usan toda su maquinaria para pues golpear, ¿no? Es lo que se busca. Entonces, mucho de lo que se usa es cuando fue alcaldesa, o cuando fue gobernadora o cuando fue diputada, o sea, utilizan como cuestiones. Me recuerdo uno en el que se promovió una queja porque había una candidata que en campaña se subió a un tractor. Entonces hubo un contendiente que le dijo, pero es que ¿para qué se sube a un camión? Ella no sabe usar un camión. Entonces, digo, ¿qué es lo que buscan en campaña? Cualquier acción que realicen, buscan golpearla, ¿no? Entonces, es lo que la sala superior tiene que analizar. Si el hecho de que el candidato haya exhibido el no sabes usar un camión, ¿para qué te subes? Eso no es violencia política, ¿no? Esto va acompañado de otros elementos. El segundo elemento es que sea perpetrado por alguno de los agentes y esto se define tal cual en la ley general de la ley electoral, ¿no? Entonces, que sean partidos políticos, candidatos, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces, analizan la calidad de la persona que comete el acto para determinar el tipo de sanción también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sancionar a un medio de comunicación que a un candidato, ¿no? Por ejemplo, el medio de comunicación pues lo sancionan, le restringen tal cual que no vuelva a cometer el mismo acto hacia la persona y por ejemplo los candidatos pueden hasta perder el registro como candidatos por cometer actos de violencia, ¿no? Entonces incluso la sanción varía para cada uno. Y el tercer elemento es estudia el tipo de violencia, siendo que ya la violencia es muy amplia. Puede ser violencia social, violencia psicológica, violencia económica, violencia física incluso. Entonces ahí lo que se busca es identificar qué tipo de violencia se encuadra en el acto o la omisión que realizaste. Y actualmente, en 2022, se agregó la violencia digital, tal cual antes no se había catalogado que todas las publicaciones que realizadas a través de redes sociales también pueden constituir un tipo de violencia y en este caso ya está como tal definida la violencia digital, ¿no? Y más adelante les comentaré una sentencia al respecto. Entonces en este lo que analiza la sala superior es con el acto qué es lo que me ocasiona ese perjuicio. Y un claro ejemplo que creo que vale la pena compartir es el tipo de violencia económica. Pero dices, ¿por qué una violencia económica en este tipo en derechos político-electorales, ¿no? Y se actualiza cuando, por ejemplo, ostentas algún cargo público y te dicen, oye, sí, el 5 te pago pasa tesorería, te pago tu nómina. Llega el 5 y ¿qué crees? No está tu pago. Regresa el 15. Regresa el 15, uy, ¿qué crees? Es que no ha firmado la tesorera. Bueno, regresa el 20 y así lo pueden traer. Entonces, esa es una violencia económica. Ese es un tipo de violencia política en contra de la mujer en el ejercicio del cargo, ¿no? O sea, tal cual no están dejando que percibas tus prerrogativas por el ejercicio o por la labor que realizas. El cuarto elemento es que sea menoscabado el ejercicio goce de los derechos de las mujeres, es decir, que se limite tal cual y tenga como tal la finalidad de impedir que llegue a la contienda electoral, ¿no? O en su caso, que permita la continuidad de su ejercicio público. Y el quinto elemento, que es el que para mí es más importante y es el que tiene muchos matices, es que tal cual la violencia se dirija y tenga impacto en las mujeres, pudiendo ser que afecte solamente a una persona, a una mujer, o que tenga un impacto a un grupo de mujeres, ¿no? Entonces, en este caso se me ocurre, en la sala superior también ha habido casos en los que hemos tenido contendientes a diputadas de pueblos indígenas. Entonces, entre esta contienda no falta el candidato o incluso la candidata que diga en contra
no, pues es que no tiene la educación que tenemos nosotros o no ha tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros de prepararnos para ejercer un cargo como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, la Sala Superior ha mantenido el criterio de decir, a ver, el hecho de que pertenezca a pueblos indígenas no quiere decir que sea menos capaz que tú. Y en ese caso, es claro que el afectar a una tiene un impacto en un pueblo indígena. Entonces, no solamente afectas a una mujer, sino afectas a varias, ¿no? A un grupo. Entonces, eso es lo que también la Sala Superior ha estudiado y ha analizado para determinar este quinto elemento, ¿no? Que para mí es el que tiene más matices porque hace un estudio de todo el conjunto de mensaje, de comunicación o incluso de omisiones que tratas de hacer. También tenemos el caso de cuando no le permiten la inscripción a su registro como precandidato o como precandidata, ¿no? Perteneciendo a un pueblo indígena. Y obviamente que tenga pues esta calidad de mujer, ¿no? Claro, Esos son los elementos. Hay un elemento que a mí me parece que es el más complejo, porque se pueden dar todos los elementos que nos acabas de explicar, pero la Sala Superior exige que se cometa el acto de violencia por el hecho de ser mujer. Es correcto. ¿No? Y como hemos podido observar en algunos de los casos que tú has atendido, pues pareciera que este es el elemento en donde muchos de los infractores logran desvincularse, ¿no? Sí. No es que yo opiné, pero lo opiné como puedo opinar de lo que sucede en el día a día, en el acontecer político, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese vínculo que se tiene que hacer de no solo opinaste, sino que además tienes un tema en contra de la mujer. O sea, realmente aterrizaste el acto de violencia en contra de la mujer por ser mujer, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos que efectivamente hay que cuidar más. Es correcto, y de hecho la Sala Superior ya en 2022, cuando analiza este elemento, tal cual analiza el dolo, la culpabilidad y toda esta intencionalidad que tienen las personas cuando emiten el mensaje. Porque si bien es cierto, dicen, bueno, estás protegido por tu derecho a la libre expresión, pero si bien en campañas y procesos electorales este derecho es amplio, es decir, tienes la oportunidad de tener un debate político en el que usas todas tus armas, también tienen que cuidarse y no sobrepasar o llevarlo más allá, ¿no? Entonces, ya la Sala Superior dice, bueno, sí tienes derecho de libre expresión, pero tienes tus restricciones también. Y sí, el debate es más amplio, pero también te puedes meter, o sea, no debes de confundir que el debate es amplio para meterte con la capacidad de la persona para contender o ejercer un cargo, ¿no? Que esa es la diferencia que se ha metido y hoy en día la Sala Superior valora. Claro que ese es un tema súper interesante porque efectivamente para que nuestra audiencia comprenda este punto de manera muy clara, es muy importante destacar que un candidato, una candidata, evidentemente es un personaje público uh-huh. y que debe soportar, debe tolerar ciertos mensajes, cierta crítica que pueda provenir del electorado o de los otros contendientes o prácticamente cualquier persona, ¿no? Sí. Al subirse al escenario público, pues tenemos que consentir que habrá señalamientos, que habrá crítica y que efectivamente esa libertad de expresión que ejercen los demás, como tú bien lo indicas, pues nos puede llegar a sobrepasar un poco los límites, vamos, que yo busco cuidar como persona en cuanto a mi imagen, en cuanto al mensaje que yo quiero proyectar. Bueno, pues así como quiero proyectar, voy a recibir en el escenario político, ¿no? Sin embargo, como tú bien indicas, creo que la violencia política lo que hace es salvaguardar la dignidad de la mujer. Es correcto. Aun cuando tengas tú garantizado tu derecho de libertad de expresión y que tú como mujer tengas que soportar la crítica, los señalamientos, vamos, como tú bien indicas, esas armas que los candidatos van a subir para contender en una elección, pues hay límites, ¿no? Y estos límites están marcados por estos 5 elementos que nos acabas de indicar. Es correcto. Incluso, aprovechando el espacio, desde 2018 a la fecha han habido múltiples quejas en materia de violencia política en contra de las mujeres y en estas las mujeres dicen, bueno, es que me está llamando corrupta
porque yo fui la alcaldesa de tal delegación o fui presidenta municipal o fui diputada, entonces el candidato me acusa que soy una corrupta, ¿no? Y digo, es un criterio que ya tiene la Sala Superior, no de ahorita, de años, en la que menciona que el hecho de que te denominen corrupta no es violencia política en razón de género. Pero ahora, si agregamos un elemento más a que esta candidata es corrupta y no tiene la capacidad de ejercer un cargo por X o por Y, ahí es donde dice la Sala Superior, espera, una cosa es que tú la denomines corrupta, porque ese es algo subjetivo, algo que tú consideras que pudo realizar, ¿no? En el ejercicio de su cargo. Pero otra cosa distinta es que tú digas, no tiene la capacidad de, entonces ahí es donde ya se actualiza la violencia, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante porque es como, estás en la línea en la que dices, aquí sí, pero aquí no. Entonces esto es un tema muy interesante. Y cómo lo ha ido abordando la Sala Superior, considero que ha sido, cada año se actualiza más y más el estudio de la violencia política. Sí, por supuesto, qué interesante, porque efectivamente el mensaje de una mujer que ocupa un cargo público y que tiene señalamientos de corrupción es completamente legal, ¿no? Uh-huh. Es completamente apegado a derecho que se pueda hacer un señalamiento de esta naturaleza. Pero si adicionalmente, como tú bien lo indicas, demerito las capacidades de la mujer por ser mujer para ocupar un cargo público, pues entonces tenemos un serio problema. Es correcto. Un caso que me parece muy interesante, Isa, es el tema de la violencia digital. Yo creo que hoy, en gran medida, las campañas se desarrollan en el ámbito digital, fundamentalmente en las redes sociales, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿en qué tipo de redes sociales se puede cometer este tipo de actos de violencia en contra de la mujer? Ok, hoy en día ya, como bien mencionas, las redes sociales ya es un espectro muy amplio. Está desde Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Telegram. Entonces, realmente ya todos los canales, incluso WhatsApp, todas las redes que tengan canales de difusión pueden calificar para ser un medio para cometer actos de violencia política en razón de género. Entonces ya al ser igual campañas digitales, porque tenemos el caso en este proceso electoral, que hay candidatos que ya anunciaron que todo va a ser 100% digital, entonces ellos obviamente van a utilizar todos los medios posibles y que tengan a su alcance. Y estas redes sociales que han sido como las más populares, incluso TikTok, ¿no? Ahí donde se graban videos y todo este tema, pues ya también es calificado como un medio para cometer actos de violencia. Así es, así es. Oye, y hay un caso que pues evidentemente, hay un escenario, más que un caso, hay un escenario en el que se hacen uso de los famosos bots, uh-huh. Que para quienes no comprendan este concepto, no es que yo sea técnico en informática, pero son una especie de usuarios falsos de uh-huh. redes sociales que pueden crear un grupo de personas, pero son usuarios falsos que lo que tienen, que lo que buscan, es replicar un mensaje que se difunde en redes sociales con el propósito de viralizarlo. Y estos bots son famosos porque pues en las campañas lanzamos actos de violencia y estos bots se encargan de replicarlo con el propósito de viralizar la violencia en contra de la mujer y respecto de una candidata o respecto de una servidora pública, ¿no? En estos casos, particularmente en el proceso electoral, y yo creo que esto va a ser muy interesante para candidatas que nos estén escuchando en este momento, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿qué se hace en esos supuestos en donde no puedes identificar a los bots porque pues realmente no existen? Claro. Entonces, ¿cómo podemos defender a una candidata en esos supuestos? Claro, bueno, en lo que nosotros, en los juicios y en las quejas que hemos llevado de este tema de violencia política, ¿qué es lo que hemos encontrado? Obviamente la autoridad cuando recibe la queja dice, uy, ¿qué crees? Es una página falsa. Y nosotros lo que hemos implementado es decirle, a ver, es una página falsa, pero tiene un origen, tiene una creación. Y lo que ha hecho igual la Sala Superior es determinar, incluso a veces la sala especializada ha emitido sentencias en las que dicen no se encontró al denunciado, entonces pues es infundada la queja, no se actualiza.
¿Y qué es lo que ha hecho la Sala Superior? Ha regresado el expediente y le ha dicho, a ver, realiza mayores diligencias, se les denomina diligencias de proveer, ¿no? Y qué es lo que indican es que te regreso el expediente e indaga quién es el propietario o quién es el usuario. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando regresan el expediente, mandan oficios a Meta, Facebook, para que éste conteste y diga a nombre de quién o quién creó la cuenta, si hay algún correo registrado, que obviamente hay correos o números de teléfono registrado. Ya con los nombres, los correos o con el número, se mandan diversos oficios al INE incluso para que digas, oye, tengo este nombre, dime su dirección, o tengo a Gmail, tengo este correo, te mando un oficio y dime todos los datos a quien corresponde. E incluso tuvimos una queja en la que únicamente obtuvimos los números de teléfono y qué es lo que se hizo, se mandó oficios a todas las compañías, Telcel, AT&T, Movistar, Unifón, todos. ¿Para qué? Para que estos dijeran a nombre de qué personas estaba registrada esta cuenta, ¿no? Y en ese asunto resultó ser que efectivamente habíamos denunciado a un influencer porque compartió, no lo generó, lo compartió. Entonces, cuando él contesta, dice, no, yo no lo compartí, yo no conozco estas cuentas. Entonces, cuando vienen los oficios de contestación de las telefonías, dicen, está en nombre de tal persona y resultaba ser que era el influencer. Entonces, ahí es donde la sala hace la ilación y dice, no, que no eras tú. Claro, Obviamente claro. le determina una sanción y demás, ¿no? Entonces, realmente ya actual, ya las autoridades ya no dicen, uy, ya no se puede, no existe, es una cuenta fantasma. No, sino que lo que se trata es ponderar y proteger y hacer estas diligencias en las que se puedan obtener todos los datos necesarios para poder encontrar a la persona que comete el acto de violencia política. Claro, claro, ¿no? Y muy interesante porque efectivamente si los medios digitales y la tecnología nos ha facilitado tanto la vida, Sí. ¿no? No es posible que no puedan identificar quién está detrás de una página de Facebook o de una cuenta de Twitter, o bueno, ahora X, o de una cuenta de TikTok, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto que comentas es muy, muy importante. Y tenemos el caso, como bien indicas, de estos 3 candidatos que van a hacer campaña a través de medios digitales por razones jurídicas, en estricto sentido, que no son materia ahorita de esta charla, pero también será interesante pues observar cómo se van desarrollando esas campañas, Claro. ¿no? ¿Qué impacto van a tener realmente en el electorado para verificar si logran transmitir ese mensaje que normalmente el electorado recibe de manera cercana cuando el candidato está presencial, ¿no? Es correcto. Y bueno, ya hay otro tema que en estas campañas habrá que observar, que es todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo van a suplantar voces, cómo van a suplantar imágenes de personas con el propósito de falsificar, que creo que en el caso de aquí de Yucatán ya hubo por ahí algún tipo de falsificación de imágenes, de video, voz. De voz, que evidentemente pues eso también traerá consecuencias interesantes, ¿no? Sí. En tu experiencia, Isa, ¿qué casos tú destacarías en los que has podido participar de violencia política en contra de la mujer? Bueno, hay 2 casos que me gustaría mencionar, que considero que han dado un parteaguas para los análisis de los elementos, incluso para la aplicación de sanciones. El primero es un juicio de la ciudadanía, el famoso JDC, en materia electoral así se le denomina, y en tal cual es un caso de unas diputadas federales que promueven esta queja porque se circulan fotografías y se hacen comentarios en un programa que realiza una gobernadora. Entonces, ellas promueven esta queja, incluso aquí hacer mención que ellas de inicio y todas las que promueven quejas, que aspiran a ser candidatas o ya ejercen el cargo, pueden solicitar la adopción de medidas cautelares. ¿Y qué es una medida cautelar? Tal cual es este incidente o esta acción procesal en la que pueden solicitar que el acto que les ocasiona algún perjuicio se suspenda, se limite, es decir, que ya no continúen afectando su esfera jurídica. ¿Y qué es lo que viene en las medidas cautelares? Tal cual lo que le dicen a los infractores es baja la publicación,
abstente de emitir opiniones de tal persona o tal candidata, incluso queda prohibido que menciones el nombre de esta persona, incluso también a medios de comunicación, que digo, en campañas todos sabemos que hay candidatos que trabajan con su red de comunicación social y también con medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dicen al candidato, abstente de emitir opiniones, y al medio de comunicación queda prohibido que hables de tal candidata, ¿no? O que difundas noticias. Entonces, con esta adopción de medidas cautelares, precisamente es lo que se busca, que se detenga todos esos ataques o todos esos actos que de alguna forma vulneran a las mujeres, ¿no? Y más a las mujeres que pretenden aspirar a un cargo público, ¿no? También, en este caso, pues tenemos que la Sala Superior ha emitido de 1000 formas que incluso el que no acates a una medida cautelar, pues te puedes hacer objeto de diversas sanciones, ¿no? Multas, incluso la suspensión de tu registro. Entonces, digo, hay consecuencias si no cumples con esas medidas cautelares. Obviamente, estas medidas cautelares son provisionales, es hasta en tanto se determina si es violencia política o no es violencia política. Obviamente ya cuando se resuelva el juicio al final, pues ya cuando digan, oye, sí cometiste violencia, esta es la sanción, ¿no? Que puede ser desde una disculpa pública, puede ser que te sancionen, que te quiten el registro, que te inscriban, porque hay un registro nacional de agresores o de personas que cometen violencia política, ¿no? Entonces te pueden inscribir en ese registro, ¿no? Y en este asunto, la Sala Superior resolvió favorable a las diputadas, es decir, en este caso, una gobernadora, que incluso pues, es mujer, cometió violencia en contra de un grupo de diputadas porque hizo comentarios, obviamente, quizás en su ignorancia, no lo sé, relacionados a que por haber trabajado con un dirigente de un partido, pues ahora estaban ellas desempeñando un cargo en la función pública. Es decir, hizo tal cual afirmaciones que pues habían prestado favores, que incluso pues su currículum no era como tal el mejor o el apto para desempeñar ese cargo. Y obviamente los medios de comunicación que replican todas estas comunicaciones alteran la nota y ya saben, ¿no? El amarillismo y es donde los medios de comunicación empiezan a agregar más comentarios ofensivos y hacia la mujer, hacia sus cuerpos, sus capacidades y demás, ¿no? Entonces, lo que la Sala Superior resuelve en ese asunto es que efectivamente las diputadas, si fueron vulneradas, se actualizan todos los elementos, se actualiza que ellas estaban ejerciendo un cargo público, eran diputadas federales, se acredita que fue cometido por una agredora, es decir, la persona principal que emitió la comunicación fue una gobernadora. También se acredita para los medios de comunicación y aquí es donde la Sala Superior hace un agregado que me parece muy interesante respecto al todo el tema de la violencia digital, porque ahora ya no es solamente el medio de comunicación que difunde el mensaje, también entra todo el tema de las redes sociales, es decir, hace una clasificación de cuando eres el propietario o el que realiza el contenido, hace una distinción del usuario del contenido y del internauta. Es decir, lo clasifica en tres tipos, por así decirlo. El que realiza, la publicación, el que comparte la publicación y el que consume la publicación. Entonces, en este caso, la Sala hace todo un estudio y la verdad se me hace muy interesante porque le da un auge a todo el tema de la violencia digital, que en este proceso electoral 2024 pues va a tener un auge, como ya lo mencionábamos, ¿no? Ya hay 3 candidatos que ya dijeron abiertamente, mi campaña es 100% digital. Entonces ahí ellos van a tener que tener mucho cuidado con el tipo de declaraciones y el tipo de comunicaciones que realizan. Por supuesto. Y en este caso, entonces, la Sala Superior se pronuncia sobre la violencia en contra de estas diputadas, emite una medida cautelar y evidentemente sanciona a la gobernadora. Probablemente ahí lo que nuestra Constitución tal vez no ha terminado de regular de manera completa es si una vez que se acredita la violencia política en contra de la mujer y te sancionan, puedes continuar
en el ejercicio de un cargo tan importante como una gubernatura, ¿no? Que imagínate, este es un tema de la mayor relevancia, ¿no? Y bueno, ¿y qué otro caso tú pudieras destacar? Bueno, antes de pasar a otro caso, creo que estos elementos que distingue la sala superior y que nos has comentado ahora sobre la violencia digital, lo vuelvo a retomar, me parece que es hoy de lo más interesante que vamos a encontrar, y digo, esperemos no ver actos de violencia en contra de la mujer, pero si los llega a ver, me parece que los medios digitales van a jugar un papel fundamental en la comunicación, en la transmisión de este tipo de mensajes. Correcto. Entonces, si te entendí bien, las salas, de acuerdo con este criterio, la sala superior ha dicho se puede sancionar a quien genera el mensaje, a quien lo difunde y a quien lo consume. Es correcto. Bien, entonces cuidado con lo que consumamos en redes sociales, porque también puede tener una consecuencia jurídica trascendente, ¿no? Para es correcto. Quienes tenemos redes sociales. Incluso, digo, creo que es del 2017, si no mal recuerdo, hay una sentencia de la Sala Superior en la que la Unidad Técnica de lo Contencioso inició una queja de oficio. Es decir, era tan evidente la agresión realizada a una candidata que la propia UTC dijo, yo voy a hacer, o sea, inicio la queja de oficio y vamos a investigar si se actualiza o no la violencia política, ¿no? Digo, son casos excepcionales, casos en los que la propia autoridad ha dicho, a ver, esto está muy por encima de cualquier tipo de violencia, entonces voy a investigar y si se demuestra que es violencia, pues sancionaré, ¿no? Pero es el punto al que quiero llegar, ¿no? Que hoy en día ha ido avanzando de tal forma el estudio de la violencia política en razón de género que ya se han ido incorporando estos elementos desde quién puede ser sancionado, quién puede presentar una queja, en dónde se puede cometer la violencia, ¿no? Entonces me hace que es un parteaguas ahorita impresionante. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, Isa. Y en tu experiencia, ya para ir cerrando, yo creo que es muy importante que esta parte del episodio del día de hoy, pues llegue, ¿no? A candidatas, a candidatos, a quienes están participando en este momento en un proceso electoral. A mí me ha tocado verte cómo asesoras a los candidatos que han trabajado contigo y qué aspectos tú consideras que deberían de cuidar hoy los candidatos, qué deberían de hacer. Bueno, como lo hemos mencionado, cuando asesoramos a los candidatos, lo que le decimos, a ver, está bien que se haga una contienda y el mensaje pues tiene que ser fuerte para que puedas hacer una campaña. Obviamente siempre lo que le decimos, a ver, cuando tengas tu equipo de comunicación hay que cuidar estos parámetros, es decir, puedes mencionar que esta persona pues cometió actos de corrupción y que no es la mejor opción y demás, ¿no? Pero nunca debes de hacer una propaganda electoral que esté estereotipada a la mujer, en contra de la mujer. Es decir, no te puedes meter con su edad, con su capacidad, con su apariencia, con su fortaleza incluso, porque hay ocasiones en las que los candidatos en el debate pues se dejan ir, es decir, voy a decir todo y si hoy vienes con el cabello naranja, me voy a meter con el cabello naranja, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros buscamos cuidar en los candidatos que asesoramos, decirle, a ver, este es el debate, estos son los puntos, hay líneas, obviamente sí buscamos cuidar mucho el cómo se van a dirigir a las mujeres, el cómo se van a dirigir a sus contrincantes, para que al final del día pues tengan una campaña en la que no es que se queden de brazos cruzados, pero también respeten todas estas garantías, ¿no? Que tienen las mujeres y que hoy en día las autoridades han velado para que se cumplan. Sí, sobre todo porque la sanción es muy grave, o sea, la pérdida del registro por un acto de violencia política en contra de la mujer, pues te lleva al fracaso de un proyecto político que puedas estar trabajando durante años. Y todo por no controlar ¿cómo podríamos decirle? Las energías, el ímpetu en un proceso electoral, ¿no? Y sí. El termómetro político, evidentemente, y sobre todo que ahora pues acostumbramos a hacer debates, ¿no? Sí. Y en esos debates se pueden decir muchas cosas y entonces los candidatos deben de tener muy claros los 5 elementos que ha marcado la Sala Superior
y particularmente al momento de dar respuesta, ¿no? a algún cuestionamiento que se te esté formulando, pues cuidar el no cruzar esa delgada línea que tú bien señalabas, ¿no? Es correcto, sobre todo es lo que les mencionamos a los candidatos. Sí, porque que se ha dado mucho es estas contestaciones por redes sociales, es decir, hoy yo grabo un video en el que digo, esta persona hizo corrupción y no es la persona indicada para gobernarnos, ¿no? Por así decirlo. Y después viene el candidato y le voy a contestar y ahí es donde van subiendo de nivel esas debates, esas discusiones en la que incluso a veces se pierde la finalidad, es decir, ¿por qué? Porque cuando estás en campaña tienes que dar tus propuestas también. Claro. O sea, es el momento en que tienes que convencer a la ciudadanía que tú eres el candidato apropiado y lo haces a base de propuestas. Y muchas veces en este calor del debate se les olvida dar propuestas y solamente se centran a contestar. Entonces es como lo que nosotros tratamos de cuidar es, ok, tenemos que cuidar el tema mediático y el tema político. No puedes solamente centrarte a dar contestación a lo que te digan porque te van a llevar 1000 comentarios negativos al día, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con nuestros candidatos, el darles una asesoría un poco estratégica, es decir, tu estrategia mediática es esta y esta es la línea. Y esto es lo que no puedes hacer, ¿no? Definirle los parámetros de qué es lo que no puede atacar y qué es lo que sí. Y obviamente un tema político, decir, a ver, estas son tus propuestas. Sobre todo cuidar mucho que cuando venga una queja en contra del candidato que asesoramos, pues tener claros los elementos, si se actualizan, no se actualizan y cómo podemos controvertir cada uno de ellos. Claro, claro. Y qué importante esto que comentas, entonces el equipo, cuando se trata de un candidato, no sé, para un gobierno estatal o un candidato incluso a la presidencia, pues evidentemente estamos hablando de que este tipo de candidatos o candidatas integran, conforman un equipo muy robusto en donde se incorpora gente de marketing político, gente de mensaje político. Y esto que comentas es muy importante. Deben de consultar al abogado, deben de consultar a su abogada, ¿no? Porque en muchas ocasiones se publican las cosas y entonces ya que vienen las quejas, que el abogado lo resuelva o que la abogada lo resuelva. Y creo que en el caso concreto se puede tener un trabajo coordinado como el que tú tienes con los equipos de marketing, con los equipos de comunicación social con los que tú has trabajado y que me parece pues es sumamente relevante esta comunicación, ¿no? Justo, sobre todo esa parte de mantener la coordinación de los equipos que tengas, de legal, de comunicación, políticos y demás, ¿no? Porque nos ha pasado, me ha pasado, que a nuestros candidatos le decimos, oye, esto que publicaste no, está en la línea, está mal. Es que ya lo borramos. ¿Pero qué crees? O sea, lo publicaste un lunes y lo borraste el viernes. Ya estuvo 5 días en la red social. Entonces, si la persona a la cual se siente que es violencia presenta la denuncia el mismo martes, porque hay que recalcar que en temas electorales todos los días y todas las horas son hábiles. Claro. Entonces, la autoridad apenas recibe una queja, tiene la obligación de certificar. ¿Y qué certificar? Tal cual se mete a Facebook, abre la liga y empieza a describir todo lo que encuentra, la foto, las personas, los comentarios, todo, hora y fecha, todo. Entonces, si esa certificación se hace, de nada sirve que borres la publicación el viernes. ¿Por qué? Porque ya la autoridad ya tiene un acta certificada en la que dice, es que sí lo publicaste y plasmó tal cual el mensaje que hiciste. Entonces, eso obviamente en la defensa juega en contra. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, es que yo no lo publiqué, te va a decir la autoridad, pero aquí está la hoja, aquí está la certificación en la que sí se publica, ¿no? Entonces ahora ya no lo publiqué, sino a desvirtuar cada uno de los elementos, ¿no? El por qué no se actualiza la violencia política. Claro, sí, pues ya le toca al abogado. Es correcto, es la corregir lo que no hizo bien, en todo caso, el equipo de marketing o de comunicación social, ¿no? Ya para concluir, te quiero dar las gracias. Me parece que ha sido una charla muy interesante y quisiera destacar que solo abordamos el tema de violencia política en contra de la mujer por razón de género y cómo debe cuidar el candidato o la candidata este tema dentro de una gama de cosas que el candidato tiene que cuidar y que ojalá más adelante podamos platicar, Isa, porque yo sé que
cómo está el tema de los niños, por ejemplo, Sí. ¿no? Si los candidatos pueden utilizar o no la imagen de los niños, de los menores, cómo está el tema de la fiscalización en las redes sociales, ¿no? Que comentabas hace un rato. El pautado. El pautado, efectivamente. ¿Qué pasa si hago uso de los bots, ¿no? Sí, totalmente. A mi favor. Y ¿no? sobre muy rápido, sobre todo no te preocupes, licenciada, es una página falsa, ok. ¿De dónde salió el recurso? ¿Quién pagó? Pues está mi tarjeta. Entonces es como de, ¿sabes? Está bien. Obviamente ellos en su entender los candidatos y en su estrategia es como ya creamos 100 páginas falsas. Pero vuelvo al punto que mencionaba. Si lo registraste con tu número, con tu nombre, entonces ahí ya la desvinculación y obviamente el cargo de fiscalización se te va todo en topes de campaña, ¿no? Entonces es igual un tema muy interesante. Y el riesgo de perder también el registro por exceder los topes de campaña. Es correcto, ¿no? Entonces, así es. Pues muy interesante, Isa. Pues muchísimas gracias. Te aprecio mucho que nos hayas dado estos comentarios, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Y quiero invitar a toda nuestra audiencia que se suscriba a nuestras redes sociales y a que nos siga en nuestra página de internet. Hasta la próxima.